Continuamos con ustedes en France 24 con las noticias más importantes de esta jornada. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a nuestros titulares. Israel bombardeó el norte y el sur de Beirut en respuesta a decenas de cohetes y drones lanzados por Hezbollah, algunos dirigidos a la segunda casa de Benjamin Netanyahu en Cesarea. Y desde Irán, el ayatolá Ali Khamenei dijo que la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, no detendrá al llamado del eje de la resistencia. Se disparó el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó el aumento en 2023 para el país, que ya es el mayor productor del mundo. Y en la misma jornada, el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará la compra estatal de la cosecha de coca a campesinos del suroeste del país. Este 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Siendo este el cáncer más diagnosticado para las mujeres en América Latina, en esta emisión hablaremos con un experto médico sobre prevención y exámenes de detección temprana, que pueden aumentar la supervivencia hasta en un 90%. Es un gusto estar con ustedes y vamos a comenzar en Medio Oriente. Este sábado Israel y Hezbollah continuaron intercambiando ataques en la capital libanesa, Beirut. La zona norte fue alcanzada por misiles, algo que no había ocurrido hasta ahora. Los ataques de Israel fueron la respuesta a decenas de cohetes lanzados por Hezbollah, además de drones dirigidos a una de las viviendas del premier israelí Benjamin Netanyahu, quien respondió que lo que fue un intento de asesinato fue un error y advirtió a Irán y al eje de la resistencia que habrá consecuencias. Continúan los bombardeos israelíes en Líbano. Ahora, el norte de Beirut, la capital libanesa, fue alcanzado por proyectiles que causaron varios fallecidos. Mientras tanto, zonas del sur de la capital continuaron siendo blanco de ataques, mientras continúan las evacuaciones y a la par de la debilitación del sistema sanitario. El ejército israelí atacó al mismo tiempo al oriente del Líbano, pero Israel sufrió también ataques por parte de Hezbollah. En el norte del país, más de 100 proyectiles fueron interceptados, aunque algunos impactaron en zonas urbanas y rurales, causando daños y víctimas mortales. Estamos aquí en Kiryat Ata, en una zona donde cayó un cohete que intentaba alcanzar a ciudadanos del Estado de Israel. Aquí hay civiles, ancianos, niños y otros. Los residentes escucharon las instrucciones y se dirigieron a los refugios. Tenemos 9 personas con heridas en este incidente. Uno de los drones que ingresó a territorio israelí fue dirigido a una casa de vacaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu. Las autoridades informaron que ni el premier ni su familia estaban en el lugar. Sin embargo, los vecinos escucharon las detonaciones. Estaba durmiendo en el momento que ocurrió el ataque, a las 7:50 aproximadamente. Estábamos escuchando algo parecido a un zumbido de abeja. No entendíamos lo que estaba pasando y aproximadamente 1 minuto y medio después hubo una gran explosión. Los combates entre Israel y Hezbollah en Líbano se han incrementado desde comienzos de octubre. En Líbano, unas 2.400 personas han muerto y casi 60 en el norte de Israel. Y en la franja de Gaza, tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, continuaron los ataques israelíes sobre el enclave palestino, en el que ya murieron más de 42.500 personas desde que comenzó la guerra hace un año. En las últimas horas, al menos 51 personas murieron en nuevos bombardeos, aunque la cifra no fue cerrada y podría aumentar. Mientras tanto, los heridos se acercan a los 100.000 y el sistema sanitario continúa funcionando de manera precaria. En otras noticias, el G7 se reunió este sábado en la ciudad de Nápoles en un contexto de escalada de Medio Oriente y de creciente presión sobre Ucrania. El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, recibió a sus homólogos de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, así como al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Lea Uriel nos amplía. Por primera vez en su historia, el G7 organizó una reunión ministerial dedicada a la defensa, con el telón de fondo de la crisis en Medio Oriente. Los ministros de defensa del grupo manifestaron su apoyo a un aumento significativo y sostenible de la ayuda humanitaria a Gaza y debatieron los recientes ataques de Israel a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Líbano.
Ha surgido la importancia de seguir apoyando a las Fuerzas Armadas libanesas en su papel esencial, indispensable para la protección, la seguridad y la estabilidad del Líbano, con el fin de reforzar sus capacidades, su credibilidad y su autoridad legítima. Otro punto central de esta cumbre fue reafirmar el apoyo inquebrantable del G7 a Ucrania. Los titulares de defensa ratificaron su intención de seguir prestando asistencia militar a Ucrania y garantizar la formación de sus soldados, pero al igual que para Medio Oriente, dijeron estar preocupados por la extensión del conflicto. El hecho de que Corea del Norte esté apoyando masivamente a Rusia con soldados, como estamos escuchando ahora, pero también en particular con municiones y otras armas, el hecho de que China esté desempeñando un papel de apoyo, al menos en las zonas grises, todo esto deja claro que este conflicto se está extendiendo a otras regiones del mundo en términos de su impacto. En su declaración conjunta, el G7 anunció también el camino irreversible de Ucrania hacia la plena integración euroatlántica, incluido el ingreso a la OTAN. En América Latina, Colombia batió un nuevo y sombrío récord de cultivos de coca que sirven de base a la producción de cocaína. El país suramericano es el mayor productor del mundo y según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de esta hoja se ha disparado en respuesta a la creciente demanda mundial de la droga. En estas verdes colinas colombianas, los agricultores se ocupan de su producción de coca, cultivos que siguen creciendo. Según el informe anual de la ONU, el país ha visto un aumento del 10% en la superficie de tierra dedicada al cultivo de la planta de coca, especialmente en las principales zonas fronterizas como el Catatumbo y el Putumayo, o la zona central del país con el Bajo Cauca y Bolívar, y sobre todo la producción de cocaína. El informe destaca que en 2023 la producción potencial de cocaína aumentó un 53%, haciendo que una hectárea de coca produzca hoy hasta 2 veces la cantidad de cocaína que producía hace 11 años. Las autoridades locales argumentan que esta expansión se debe al apetito mundial cada vez mayor por la cocaína. Es importante que nosotros entendamos que el aumento de la demanda a nivel mundial, presiona el incremento del área cultivada que se presenta no solamente en Colombia, en Perú y en Bolivia. Colombia, estratégicamente posicionada entre el Caribe y el Pacífico, permite a grupos armados y paramilitares tener acceso a muchas rutas de envío para salir del país. Este aumento en la producción ha avivado los temores de una renovada violencia en el país, donde un conflicto que dura casi 6 décadas ya ha matado a más de 450.000 personas. El primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, espera alejarse de las estrategias militares antinarcóticos y que catalogar el consumo de drogas como un problema de salud pública pueda traer más paz a su país. Hoy 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La detección temprana de esta enfermedad puede aumentar la supervivencia hasta en un 90%. Y por eso sigue la pedagogía en torno al tema, especialmente en América Latina, donde este tipo de cáncer es el más diagnosticado entre las mujeres, y especialmente en etapas tardías, lo que según la OPS complica el tratamiento y reduce las posibilidades de sobrevivir. La conversación sobre este tema es con el doctor Vincent Guida. Él es integrante asociado de la Sociedad Venezolana de Mastología y Cirugía General. Doctor, gracias por estar en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, ¿cuándo debemos las mujeres empezar a preocuparnos por buscar posibles signos de cáncer de mama? Bueno, como había comentado anteriormente en la introducción, el cáncer de más diagnosticado en el mundo. ¿Okay? A pesar de que no se puede prevenir, uno puede atacar básicamente 2 cosas, que son los factores de riesgo, y lo más importante es hacer una detección temprana. Si detectamos el cáncer en sus etapas iniciales, la posibilidad de curarnos es del 98,9% a los 5 años. Eso varía de país a país cuándo iniciar. Normalmente todos los programas de pesquisa se realizan con mamografía. Se puede decir que a nivel mundial normalmente las mamografías se inician después de los 40 años. En Venezuela, donde es mi país, normalmente comenzamos un poquitico a los 35 años y muchas veces en los países escandinavos empiezan de los 50. Bien, hablemos entonces ahora en qué consisten los exámenes de detección temprana y si son dolorosos o no. ¿Cómo es la experiencia para una paciente? Bueno, básicamente la mama se evalúa con 3 cosas principales.
Uno es el autoexamen mamario, que se debería realizar mensualmente después del 5º día después de la menstruación. El segundo examen, que es el más importante, y no hay nada que haya logrado sustituir a pesar de toda la tecnología, que es la mamografía, la cual se realiza anualmente, y como complemento se puede utilizar la ecografía mamaria. Después de eso ya existen exámenes mucho más específicos, como resonancia magnética, mamografías con contraste, CT PET, entre otros, pero ya son para casos mucho más específicos. Pero para la población general, la mamografía se debería realizar anualmente. Bueno, doctora, ¿a qué debe usted la falta de acceso a la detección y al tratamiento en América Latina? ¿Cómo están las cifras hoy en día? Bueno, las cifras están bastante oscuras, ¿ok? El problema es que normalmente las campañas de pesquisa son organizadas por los entes gubernamentales. Y el problema es que a nivel de toda Latinoamérica esas campañas no se llevan. Por lo menos en Venezuela nunca se ha realizado una campaña de pesquisa y a nivel de Latinoamérica en muy pocos países se realiza de manera habitual. Lo que sí ocurre es las campañas o la pesquisa oportunista, que son las propias pacientes que van a hacerse los estudios. El problema es que las personas de bajos recursos muchas veces no tienen acceso a estos estudios. Pues bien, yo le agradezco mucho por ayudarnos a seguir ampliando la importancia de realizarse los exámenes en un momento temprano y de acogerse a los tratamientos. Que tenga una feliz tarde. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema y vamos a Italia. Un barco de la Armada transportó al puerto de Bari a 12 migrantes que permanecían en un centro de acogida en Albania. Otras 4 personas ya habían tenido que retornar luego de no pasar los exámenes médicos requeridos para ingresar al país balcánico. Pero este regreso específicamente se da luego de un fallo de la justicia italiana que pone en vilo la política migratoria del gobierno de Giorgia Meloni, que esperaba externalizar sus fronteras para evitar la llegada de más personas indocumentadas. Informe de Diego Bassani. La justicia asesta un duro golpe a la política migratoria de Giorgia Meloni. Este sábado, un barco de la Armada italiana recogió a 12 personas que permanecían en un denominado centro de acogida en Albania para llevarlos a un complejo en la ciudad costera de Bari. Esto luego de que un tribunal de Roma dictaminara que los egipcios y bangladesíes retenidos no pueden permanecer en el país balcánico. Las detenciones no fueron validadas en aplicación de los principios vinculantes para los tribunales nacionales establecidos en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La decisión ha sido duramente condenada por el gobierno, que deberá reunirse el próximo lunes para decidir la respuesta al fallo judicial. La reacción política no fue contra el Poder Judicial, sino contra el mérito de esta sentencia que no compartimos e incluso consideramos anormal. Del otro lado, el veredicto ha sido celebrado por organizaciones de derechos humanos que continúan advirtiendo de los riesgos de este tipo de políticas migratorias. Los equipos de Médicos Sin Fronteras que trabajan en centros de detención en Europa y fuera de ella han observado un impacto significativo en la salud mental de las personas que están detenidas, derivado de las restricciones de movimiento a las que se ven sometidas. El acuerdo entre Italia y Albania tiene a priori una duración de 5 años y un coste anual estimado de 160 millones de euros. Con el fallo judicial, el proyecto queda en el aire. Y cerramos el panorama noticioso en Ecuador. En Nueva Prosperina, en la ciudad de Guayaquil, hay un grupo de niñas que competirán en el Mundial de Robótica tras haber diseñado y programado sus propios prototipos. Para un distrito que en general ha sido reconocido por la violencia de las bandas de crimen organizado, esta noticia trasciende con las menores que viajarán en noviembre a Turquía para participar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica de la mano del programa Innova de la organización Hogar de Cristo, que desde hace ya una década trabaja en la reducción de la brecha digital en el norte de Guayaquil. Y por supuesto, les recordamos que France 24 en español ya está en WhatsApp. Nos pueden seguir a través de esta red social, de donde compartimos lo más importante de la actualidad internacional a diario. Lo pueden hacer escaneando el código QR que encuentran en sus pantallas. Recuerden que también pueden actualizar toda la información en france24.com. Y ya regresamos con más.